Claudia, hola. Hola, ¿me ¿Cómo escucha estás? bien? Yo te estoy escuchando perfecto y te veo perfecto. Listo, es que se me dañaron como que los audífonos. Ah, bueno, yo también, hay veces me molestan, entonces lo voy a hacer así. ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? Bien, bien, por aquí, haciendo estos lives, a ver si compartimos información a nuestra comunidad, así súper importante. Démosles un momentico, porque como estaban, yo quería que nos conectáramos antes, porque hay veces la tecnología nos juega malas pasadas, pero no, nos funcionó muy bien. Entonces démosles hasta las 7:30, 7, para que arranquemos. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo? Me quedo paralizado. ¿Estás viendo internet ahí? ¿Tú me ves bien? Porque te me quedaste paralizado un momento. Sí, voy a mirar mi internet, como que se me desconectó un momentico. Pero no, ahí te estoy oyendo perfecto. Ahí ya tenemos varias personitas conectadas. Vamos a estar aquí revisando el internet un segundito y nos vamos a dar 3 minuticos más para empezar. Ya, yo creo que ya me conecté pues una cosita más cerquita que tengo acá, Ah, para que no se vaya a hacer así ahí intermitente. te oigo y te escucho perfecto. A todos los que se nos están conectando, también se nos quieren pues escribir comentarios o preguntitas por aquí por el chat, yo estoy pendiente y te voy contando qué preguntas adicionales nos hacen. Entonces hay veces mandan por aquí comentarios o alguna cosita que se nos vaya por ahí escapando o algo Y que quieran como profundizar un poquito. voy a correr un poquito. Listo. Espérate, bueno, por aquí tenemos 6 personitas, tenemos las 7:30. Vamos arrancando para que premiemos como los cumplidos y la gente se nos va conectando. Bueno, Claudia, bienvenida entonces a este encuentro de encuentros, de encuentros de amistad. Hoy tenemos invitada antes a la doctora Claudia Quintero, psiquiatra infantil, actualmente docente de la Universidad de Antioquia, con una trayectoria pues también de experiencia de trabajo con personas autistas. A muchos nos has acompañado en el proceso, incluyendo a mi Tommy. Mm, Bueno, agradecerte que nos acompañes hoy. Vamos a hablar entonces de un tema muy importante que es medicación y autismo. Eh, Nos vas a dar pues como una mirada profesional de esto porque pues las familias y los padres muchas veces tenemos como muchos mitos o miedos o preocupaciones acerca de esto. Entonces pues la idea es que podamos darle a la gente pues información como de primera mano, de un profesional. Yo les contaba en estos días en el grupo que me llama mucho la atención ver a las familias en los grupos recetándose o mandándose, ve al mío le funcionó esto, entonces pues sí. como que hagamos como las recomendaciones del caso y lo importante que es pues siempre como que sea acompañado con un profesional. Entonces, gracias por estar hoy aquí con nosotros. El live lo ibas a hacer con Laura, a Laura se le presentó un inconveniente, entonces hoy nuevamente estoy yo por aquí. Listo, Pues entonces, pues buenas noches para los que están conectados y muchas gracias por invitarme. Yo creo que estos espacios son supremamente importantes pues para que la gente esté educada y pueda tomar decisiones, ¿cierto? No, la decisión no siempre va a ser aceptar la medicación, pero que sí tengan la información, ¿cierto? No que sea porque me dijo aquel, porque aquel le fue mal. Las experiencias son individuales, tanto en psiquiatría pues como en todas las áreas de la medicina. así es. Entonces, me parece muy importante que piensen también en este tipo de temas. Claro, y justo sale de eso, de esa preocupación de ver cómo a veces, pues, o tenemos prejuicios acerca del tema, o por el otro lado, muy fácil accedemos a cosas que de pronto no necesitamos. Entonces es importante hoy como que lo revisemos. Para empezar, Claudia, básico, ¿cuáles son los principales los mitos que tú te encuentras en tu quehacer profesional acerca de la medicación, puntualmente, pues en este caso en el autismo? En el autismo, sí, hay muchos miedos. Por ejemplo, como que si vamos a dormir a los niños o a los adolescentes, ¿cierto? Ese es uno, como a dormir, a dopar. Voy a usar las palabras que me han dicho los padres, pues no, no, pues
como para que me entiendan mejor, embobar, ¿cierto? Como que ese es uno de los principales mitos. Otro como muy importante es si les vamos a cambiar como la personalidad. Ujú, ¿Cierto? Como que este chico es alegre, activo, espontáneo, pero tiene algunas situaciones en las que necesitamos que le ayudarle pues para mejorar su calidad de vida y los papás piensan pues que es que lo vamos a poner quieto completamente o que lo vamos a apagar, ¿cierto? ujú, Otro mito es el de que pueden generar adicción, ¿cierto? Ese es otro mito como muy común. Mm, digamos que sí hay medicamentos psiquiátricos, estamos hablando en general, que podrían generar pues como lo que nosotros decimos dependencia, ujú, pero esos medicamentos no los usamos normalmente con niños y adolescentes, pues y mucho menos en autismo, eh, que de pronto son como las benzodiazepinas. Otro punto es que sí hay personas con o sin autismo que van a necesitar medicación a largo plazo, ¿cierto? Hay como cada persona, cada familia es muy diferente. Van a haber personas que digan, sí, pues el mío lleva muchos años ujú, tomando la misma medicación, ujú, ¿cierto? Eso, pero no es porque tenga adicción, sino que hay situaciones que ponen en riesgo, por ejemplo, la vida, ujú. que alteran la calidad de vida, que van a necesitar eso a largo plazo, a pesar de las intervenciones, ¿cierto? Porque siempre uno dice, necesitamos la intervención, pero a veces para todos no funciona igual, ¿cierto? Entonces necesitamos más ayuda. Básicamente esos son como los mitos, ¿cierto? Como que los vamos a dopar y que va a generar adicción o que va a cambiar la personalidad, es como los que más me he encontrado. Sí, yo personalmente tenía eso puntual. A uno le decían sí, pero sí, pues antes de, sí, pero entonces si se la va a tomar, que te la monten y te la desmonten y que te hagan un plan de desmonte. Yo todavía voy ya en varios años y pues antes, al contrario, muchas veces toca reforzar. Pues en esos casos, o sea, hay casos donde sí se monta y se desmonta fácilmente porque hay algo puntual o cuando sí y cuando no. Sí, hay casos en los que, o sea, siempre hay un plan de desmonte, digamos en niños y adolescentes. A veces ya en los adultos y de pronto cuando se combina con discapacidad intelectual, de pronto las cosas son un poquito más complejas y puedo tener un plan de disminuir medicación más que de desmonte, ¿cierto? Ujú, Pues de desmonte total. Pero siempre, y yo le digo a la gente, siempre tenemos el plan de desmonte, siempre lo vamos a ensayar. A ujú, veces no es exitoso, pero no es porque tenga como adicción a eso, sino vienen retos nuevos, ¿cierto? Uno conoce a algunos siendo niños y después ya lo sigue y ya son adolescentes y llega la con otros retos. retos, entonces hay veces hay que ajustar. A mí me pasó con Tommy, o sea, se Eso, lo estamos en algún momento por unos cambios muy fuertes que estábamos sufriendo. Intenté varias veces contigo decir, bajémosle a ver si le hacía falta y llegó la adolescencia y ahí sí es supremamente complicado hacerlo. exacto. Y a veces los desmontamos y en otro momento de la vida toca volverlos a colocar, ¿cierto? Ya sea el mismo o sea otro, ¿cierto? Por ejemplo, entran los adolescentes, sobre todo las mujeres, tienen más riesgo de depresión. Entonces a veces toca, pues, alguien que de pronto tomó algo chiquito, ya en la adolescencia va a necesitar duelos complicados, pues todas las situaciones a las que nos enfrentamos todos, en las que de pronto sí necesitemos como volverlos a poner, ¿cierto? Pero Entonces, importante que nos quede claro que eso es realmente un mito, ¿cierto? O sea, no es necesario, si lo requieren, pues se puede continuar sin problema dando, pues, manejándolo, porque eso es muy importante. ahí sería el mito, pues. Eh, Si eso es muy importante, uh que es el seguimiento. -huh. ¿Cierto? El examen físico, ver cuánto pesa, hacerle los exámenes de laboratorio, pues no descuidar la salud física, ¿cierto? Bueno, Claudia, ahorita hablabas de algo importante y es medicación, sí se necesita, ¿cierto? Pero
debe ir acompañada de psicoterapia también? ¿O cuál es la recomendación de ustedes? O sea, la psiquiatría y la psicoterapia, ¿qué efectos puede potenciar o cómo lo ves tú ahí? Desde la psiquiatría en general, para nosotros la psicoterapia es Vale. fundamental. O Mm. sea, el psiquiatra no es un profesional que puede trabajar solo, ¿cierto? Idealmente es trabajar en equipo, ¿cierto? Entonces, la idea es que cada familia reciba la intervención psicoterapéutica que ellos consideren, que más les parezca, la que más se acomoden. Idealmente la que está basada pues en la evidencia, ¿cierto? La que se considere mejor, la que más han estudiado, pero a veces también es a la que pueden acceder, ¿cierto? Entonces, pero para nosotros es fundamental que las familias vayan a psicología, incluso a veces a terapia de familia, y que podamos tener comunicación con esos profesionales. Puede ser por una cartica, pues a veces es el de la EPS y trabaja en otro lado. Entonces una cartica, algo a mano escrito, estoy trabajando esto. Y como estar también abierto, ser un profesional flexible a ciertas cosas, ¿cierto? Que uno sabe que no sean dañinas. Pues porque uno a veces también se encuentra el psicólogo que le quita el medicamento Ah, al chico o al revés. Eso pasa. Eso nos pasa, entonces uno ya había hecho el trabajo, ya había ganado la confianza, ya había avanzado y vuelven otra vez estos mitos y, y a veces al revés, ¿cierto? Como que va bajando y interrumpen el tratamiento. O sea, trabajar muy en conjunto y no el uno, pues interferir como en el trabajo del otro también, porque en ese es- es desmontar un proceso que ya venía y que ahí hay otra cosa. O sea, eso no se puede desmontar así, pues de la noche a la mañana. Como es ese desmonte? Muchas veces, como lo decías ahorita, es muy planeado y escalonado, se podría decir. Pues. sí, es planeado porque, como decíamos, o sea, estamos hablando de niños y adolescentes, ¿cierto? Sobre todo adolescentes que están aún en desarrollo, entonces todavía hay muchos cambios. Y a veces quitar el medicamento de una puede generar algunos cambios que son confusos. Sería porque le quitamos el medicamento o porque sucedió algo, ¿cierto? Sucedió algo en su día a día. Entonces es mejor hacerlo escalonado, así la familia va a tener el control del medicamento, pues tienen como ese control del desmonte y además es lo que recomienda pues como en las guías de psiquiatría, ¿cierto? Hacer como el desmonte, hay algunos que de los medicamentos que tienen algo como de descontinuación, entonces pueden aparecer como unos síntomas iniciales que se van solos, entonces para evitar eso, pues lo hacemos también escalonado. Ah. Claudia, una otra pregunta. Pasa y leo muchas veces en los grupos y en estas cosas que entonces es que no, mi hijo está presentando esto y esto, entonces empiezan a recomendarse y todo este tipo de cosas. Y pues eso lo hablamos ahorita. Pero entonces también yo me preguntaba, y a mí me pasó, yo fui muy reacia mucho tiempo a medicar a mi hijo. Yo decía, no, pero él sí se pone ansioso, pero pues no tanto para medicar. Él sí está desatento, pero ay, no tanto como para empezar a medicarlo, no, está pequeño. Y a uno le llenan por la cabeza con todas estas cosas de la droga psiquiátrica y todo esto. ¿Cómo una familia identificar cuándo es el momento indicado o cuándo sí hay una señal que te dice, venga, que sí es bueno ir al psiquiatra y si hay que medicar? O sea, ¿qué señales podemos recibir de eso? Entonces yo creo que nosotros lo que tratamos es como el sufrimiento, Ujú. ¿cierto? Eso es como lo que yo pienso que tratamos. Entonces, si uno ve, pues los más claros, pues que son muy visibles, agresiones, ¿cierto? A otros o a él mismo, que sean repetidas, pues no como que peleó con un amigo una vez, no, pero que sean repetidas, eh, esa es una señal de alarma, ¿cierto? Que Total. puede indicar muchas cosas, incluso depresión. Autoagresiones, ¿cierto? También, esa también es una señal de alarma de que esa persona no está bien, ¿cierto? No está bien. ¿Es repetitivas, constantes o en qué? Porque pasa a veces que hay una autoagresión. El mío, por ejemplo, cuando se angustia mucho se muerde las manos. Ah, bueno, sí, Entonces, sí, sí, sí. que sea frecuente o en qué intensidad para uno pensar en que sí es necesaria la medicación. O sea, hay cosas como que uno, las familias ya conocen, Mm. ¿cierto?
que digamos por búsqueda sensorial le gusta hacerse así, por ejemplo, pero ellos claramente dicen es que eso no es con una intención de hacerse daño, ¿cierto? Ujú. Es como con una intención más sensorial. A veces morderse, pero no sale como el callito, pues como que es más ocasional, ¿cierto? Mm, pero si es repetido, asociado como a que, Tiene una forma de lesionarse, en ese caso perdón, ahí no te escuché. se me está como yendo, que es que en ese caso, si por ejemplo cada que está ansioso, cada que está irascible por algo, tiende a lesionarse, pues en ese caso sí sería ya repetitivo, ¿cierto? Exacto, sería adecuado porque uno dice como que está canalizando inadecuadamente esa emoción. No es que no presente esa emoción, sino que hay que ayudarle, ¿cierto? Ujú. Entonces, autolesiones, heteroagresiones, verbalizaciones, los que de pronto pues hagan de que no sirve, soy basura, pues que es lo que uno escucha de los chicos, ¿cierto? Estorbo, o pues como castigos verbales, autocastigos verbales, ¿cierto? Eso también, cambios en el estado de ánimo, porque a veces con el adolescente nos perdemos, ¿cierto? Como que está más irritable, pero será la adolescencia. Pero si uno lo ve también, como que cambia en las cosas que disfrutaba, o sea, si le gustaban mucho los videojuegos y ya no los está usando casi, antes salía con los papás, pero ahora se niega, pero continuamente pues como eso, o está durmiendo mucho, eso también puede indicar depresión, Ujú. ¿cierto? Sí, Y que uno lo vea como angustiado, con miedo, negarse a ir al colegio, cuando disfrutaba ir al colegio, por ujú. ejemplo, problemas del sueño y cambios en el apetito, porque las familias conocen, bueno, si el chico tiene como ciertas restricciones, pero tiene buen apetito, mientras uno le ofrezca esa comida, ¿cierto? Si Ya cambia el apetito, lo que normalmente tolera, pues y come, es y le gusta. exacto. Ujú. Sí, si cambia el apetito, el sueño, digamos, el genio, pues como también sería mejor consultar, Ujú. ¿cierto? Porque ahí puede que el psiquiatra te haga un tamizaje y diga, no, si es la adolescencia y eso, pero sí, o podemos detectar cosas muy a tiempo, Claro, ¿cierto? claro. Como, Y ayudar, y lo que tú dices es trabajar por el sufrimiento, para evitarles ese sufrimiento. exacto. Listo. Claudia, por aquí tenía otra preguntita del grupo porque pues nos sondeamos para tener varias cositas en cuenta y me dicen cuál es el rol del psiquiatra en la actualidad. O sea, cuál es como esa función del psiquiatra ahora. También porque alrededor de eso hay mitos, no, es que yo solamente voy a que me medique, o sea, ¿cuál es ese rol? Exacto. Entonces, digamos que el rol del psiquiatra es como poder identificar los trastornos mentales, estamos hablando en general, ¿cierto? Porque las personas con autismo también tienen pues riesgo de tener alguna enfermedad mental, de hecho tienen más riesgo, y de pronto liderar el tratamiento, ¿cierto? Las intervenciones. Entonces el psiquiatra, como es un médico, también va a pensar, venga, esto tendrá algún origen, digamos, en problemas de tiroides, en problemas de azúcar, ¿cierto? Depende de lo que sea. Entonces, ese es un rol, ¿cierto? Como identificar, descartar como otras posibles causas y ya liderar el tratamiento. El tratamiento no siempre va a ser farmacológico, ¿no? ¿Cierto? Ejemplo, una depresión que sea leve o moderada, pero sin ideación suicida, se podría manejar con psicoterapia, ¿cierto? Entonces, sería como, entonces lo remito, pero lo estoy siguiendo para estar seguro de que no avanzó a, por ejemplo, depresión severa. Ujú. Pero si es una depresión ya severa, entonces igual lo remito porque va a necesitar psicoterapia y empiezo el tratamiento y monitoreo, pues como desde los efectos secundarios, ese sería. Pues además, ya por fuera de eso, educar, educar porque ahora necesitamos que la gente consulte, ¿cierto? Consulte Bajar al psicólogo por lo menos. sí, sí, total. Tenemos un caso de salud mental ahora complicado. Eh, Mm, Claudia, también queda la duda de qué es lo que se medica, el autismo o esas coocurrencias que hay en el autismo como la ansiedad, el TOC, todas estas otras
situaciones. En ese caso, ¿qué es lo que se medica? Bueno, aunque han estudiado medicamentos para el autismo y eso puede tener pues sus controversias éticas, hasta hoy no hay pues un medicamento para esos síntomas nucleares. Entonces nunca vamos a medicar el autismo y eso es muy importante que lo sepan, no solo de parte del psiquiatra, sino para que la gente sepa y no se deje de alguna manera engañar de que le van a ofrecer este medicamento, esta sustancia, una terapia que va a retirar pues a quitar los síntomas del autismo, ¿cierto? Hasta ahora no hay evidencia, no tenemos evidencia, pero sí hay estudios, muchos, de cómo mejorar algunos síntomas que generan disfunción en la familia, en el colegio y para la persona con esos medicamentos. Eso es lo que medicamos, ¿cierto? Entonces, los síntomas que ponen en riesgo esa calidad de vida, pero además a veces hay trastornos, ¿cierto? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, un chico puede ser inflexible, entonces se pone irritable. Ahí solo trataríamos como la irritabilidad mientras trabajamos esa inflexibilidad, ¿cierto? Y Ujú, acomodamos pues todo. Pero hay un chico que está irritable y descubrimos que es que tiene un episodio depresivo, ¿cierto? Entonces ahí también ya sería un trastorno. Entonces tratamos los síntomas asociados y las condiciones asociadas, ujú. ¿cierto? Ya como trastornos como tal. Ahí yo quisiera preguntarte algo y es, yo recuerdo, por ejemplo, que mi hijo tenía muchicolalia cuando era pequeño. Entonces, parte de lo que algunas mamás que ya tenían medicados a sus hijos me decían era, no, el mío yo no voy a hablar de cuál era la droga porque no me voy a meter en ese chicharro, pero era una droga psiquiátrica, ¿cierto? Que finalmente terminó en algún momento tomando para cosas. Pero decían, es que eso le quitó completamente la ecolalia. Y yo decía, ay, Dios mío, qué maravilla. No, finalmente yo me acuerdo que lo hablábamos y me decían, no, es que pues no hay medicamento que te vaya la ecolalia, serán efectos secundarios, pues no sé a qué se referían, pero resultaba eso, no es que si yo hubiera sabido la ecolalia desde ese momento, pues dejó de aparecer, pues cuando todavía buscábamos cómo minimizar todas esas conductas, pues pasaban ese tipo de cosas. Es importante que la gente sepa que no, pues que lo que tú decías, no hay una droga para el autismo, esas características del autismo. Exacto, a veces, por ejemplo, nos preguntan pues cómo vamos a bajar las estereotipias. No, de pronto entrenar, pues si son difíciles para que las presente pues en unos escenarios sí, en otros no. La ecolalia tampoco, yo diría, a veces puede bajar ciertas cosas porque se concentran un poquito más o están menos ansiosos, entonces bajan, pero no es porque, Donde pues no fue porque la droga lo hizo. sí, Sí. es más por eso y es muy importante que las familias lo sepan por lo mismo, porque puede que no sea un psiquiatra, puede que sea otro profesional que le diga, estoy seguro que esto le va a quitar. Y uno, pues, claro, se esperanza, pues, obvio. Los mismos grupos, pues mira, es que el mío mandaron esto y le quitó tal y tal cosa. Pues primero no todos los organismos son iguales, no responden igual, y lo que dices tú, pues puede ser porque está más atento, entonces si está más atento, pues no tiene tanta necesidad de estar repitiendo, son otras razones, pero no, Otros. pues, Ujú. ¿cierto? Bueno, Claudia, de tanto tiempo y la experiencia que tienes de trabajar con personas autistas, cuéntanos qué aprendizajes te ha dejado a ti trabajar con estas personas, o sea, algo que quieras contar importante sobre eso. Son como muchas cosas, ¿cierto? Porque uno ha ido, pues yo he ido cambiando como profesional, no Ujú, solo en lo académico, pues como entender, sino como persona, ujú, ¿cierto? Entonces, una cosa que sí siempre como que me cambió es que nada es obvio, ¿cierto? Nada es obvio y siempre hay que ir a preguntar, siempre hay que ir a preguntar o qué entendió o qué sintió, ¿cierto? No podemos dejarlo como por sentado, digamos, trabajar con las personas con autismo me hace entender eso, que a veces como profesionales damos por sentado una explicación, un síntoma, ¿cierto? Y no, nos equivocamos muy fácil, ¿cierto? Muy fácil. Y la segunda es que pues, o sea, decimos
eso como cliché, todos somos diferentes, pero es súper importante como en el día a día tenerlo en cuenta, Ujú, ¿cierto? Porque para la medicación no nos va a servir, o sea, decimos irritabilidad, tenemos este medicamento, pero no, porque cada chico va a ser diferente, ¿cierto? Y en ese abordaje también tengo que tener en cuenta eso, como que le gusta, cómo le gusta que le hablen, si le gusta dibujar, como que ese todos somos diferentes, que suena como cliché, como que se introyecta más en que sí necesitamos ser conscientes de que tenemos que, eso me ha servido no solo para las personas con autismo, sino en general, pues incluso con los alumnos que ya son adultos, pues me ha servido, ¿cierto? Entender que todos somos distintos, que puede que ya esté en un nivel superior de educación, pero necesita también su flexibilización, pues su comprensión. ujú. Eso es como lo principal. Bueno, súper importante eso que me dices. Vamos a leer por aquí si quieres. Yo aquí tengo otras cositas, pero por aquí había unos mensajitos y siempre les digo que no los manden, entonces pues hay que leerlos. Ujú. Por aquí, bueno, nos estaban saludando. Mm, la doctora Claudia Labor, Joana 1002. Tienes por aquí seguidores. A ver que por aquí vi un mensaje, se me perdió. Por aquí te amo que de amor de mamá nos dice, los niños se frustran con facilidad o lloran con facilidad y hablan alto como sensible y hablan alto como sensibles. Bueno, más que una pregunta, era como un comentario, lo veo. O será por los signos de alarma, que lo decía ella, si es un cambio, digamos, en un niño, que hay niños que lloran con facilidad, son como Ah, muy sensibles cuando ven películas, ¿cierto? Pues como que las mamás nos dicen, no, es que él es así. Pero ujú, si es un cambio, es un niño que empezó a llorar por, digamos, por todo, que a veces las mamás es que está llorando por todo y él no era así, eso puede ser también un signo de alarma, ¿cierto? ujú. De Sí, pronto sería creo que sí, que se le... era como preguntan eso, sí. Seguro que hay niños que se frustran con facilidad. Sí, ahí habría que mirar. Yo creo que, pues, por lo menos hacer una evaluación y mirar qué es lo que pasa, ¿cierto? Si es algo sensorial o si es ansiedad, porque Ujú, los niños que tienen ansiedad lloran como con frecuencia ujú, y se frustran con frecuencia, ¿cierto? También. O puede ser simplemente, pues, las características del TEA, ¿cierto? Pero si eso genera como un impacto negativo en el día a día de la familia o del niño, yo le recomendaría consultar, ujú. porque si ya es como un problema, como que uno dice no sé qué hacer con eso, entonces buscar ayuda mejor. La misma mamá nos pregunta, pero sí le pediría que me explique porque no estoy entendiendo. ¿Qué opinan del uso de si amerita medicarlos? ¿Será esa la pregunta? Es que está escrito raro. ¿Qué opinan del uso de si amerita medicarlos? Yo no sé si de pronto te amo de mamá, te amor de mamá, nos escribe la pregunta otra vez para aclararla bien y poderte contestar. Dice por acá Marta Cecilia Giraldo Ramírez, con la dificultad de conseguir medicamentos por el desabastecimiento, el cambio de uno a otro genera más dificultad, uy, sí, más dificultad a veces en la adaptación. ¿Qué debemos hacer? Importante. Súper, a mí Sí, me ha pasado también mucho. eso es, digamos, una frustración como de las familias y de uno como profesional, ¿cierto? Porque a veces uno se queda sin respuestas, pues porque es un medicamento que toleró, le fue muy bien, iba todo muy bien y no no tenemos. Entonces, yo, pues y lo que dicen digamos, los expertos, volver a hablar pues con el colegio, ¿cierto? Ujú, Volver a organizar con las familias cuáles son como las dificultades y qué otras estrategias podemos implementar. Entonces, hablar con el colegio para que sepan que no es, pues que a veces es sí, como, ay, es que ah, no se lo quieren dar, es algo que se sale de las sí, manos. En la familia, mirar qué otras cosas podemos hacer, ¿cierto? Como
bueno, retomemos, volvamos a mirar, volvamos a revisar, ¿cierto? Con el niño. Si uno ve que hay otras alternativas, pues con la misma familia decidir si se ensaya otra alternativa. ¿Qué Ujú. pasa? Que a veces esa misma alternativa también está intermitente. Entonces uno es como, ¿qué hacemos? Eso yo lo decido con las familias. ¿Qué hacemos? ¿Lo ensayamos o esperamos y observamos qué pasa con lo que va a hacer el colegio, con lo que van a hacer en la casa? ¿Cierto? Entonces las Ujú. recomendaciones es como reevaluar, mirar qué estrategias de pronto han servido antes o cuáles no se han hecho y decidir con el psiquiatra, con el neurólogo, si se ensaya o no otro medicamento. Pero eso sí va a generar inestabilidad, ¿cierto? Mientras se inicia el medicamento, Sí, mientras se ve si funciona, pues no le generó, digamos que le generó efectos secundarios, entonces se tiene que retirar porque si no mejora calidad de vida hay que retirarlo. Eso sí es muy frustrante total. y es como algo que se sale de las manos a las familias y al profesional, porque no es como que le llena un papel, pues que antes era porque no lo autorizaba, que el no pos, que teníamos como cosas para hacer, ponga una tutela, ahora no, no Sí, sí, tenemos. ahí, ahí sí es complicado. Me ha pasado algo también, Claudia, pues y te lo voy a preguntar porque de pronto a algunos también les ha pasado. Me pasa en el caso puntual de la fluoxetina. Entonces a mi hijo se la mandaron en jarabe, pero hay 15 marcas, precios variables, entonces el uno le dice a uno esta, el otro, o sea, es una diferencia grande entre unos y otros porque pues uno está en el precio de unas diferencias grandísimas y uno dice, ¿será que es que este es de menor calidad? ¿Será que es que esto no le va a servir? En esos casos, ¿qué pasa? Pues si es cierto o será o el componente es el mismo. Es que yo siempre he tenido esa duda. Sí, el componente es el mismo, pero digamos en palabras coloquiales, nosotros decimos hay unos cerebros más marquilleros que otros, ¿cierto? Entonces, eso depende, ¿cierto? Hay gente que le entregan la que es, digamos, que uno sabe como de marca, digámoslo así, Uh -huh. ¿cierto? Y el niño le va muy bien. Y cuando de pronto no se la entregaron y consiguieron otra, uno ve los cambios. Entonces uno sí, ahí sí trata de que le sigan dando la misma marca. Hay otros niños que no pasa nada si se les cambia. No, le di esta, le di la otra. Una persona me dijo, pues si le vas a dar, dale este. Y era el más caro. Yo dije, bueno, voy a ensayar. Es más, hasta se lo dio, pues me pareció esta primera vez en la vida que me dan un medicamento para tomar. Y le dieron ese. Sí. Pero también cuando me pase, si acaba y le doy otro, pues en él no he sentido cambios. Entonces yo decía, pues sí será. Pero hay niños que sí. Que es Hay niños que tenemos que estar muy vigilantes porque la marca más mala, entre comillas, pues porque todos son iguales, dependes como de uno. Nosotros a veces sí tenemos preferencia y decimos este o este, pues porque son los que, eh, has visto mejor. digamos, son, sí. Mm, pero hay niños que se le cambia a la marca, pues al que es, y no les va bien, les va peor. Entonces es como muy de susceptibilidad. Lo que uno sí recomienda es tratar en lo posible de darle el mismo, ¿cierto? Y si como en el caso de Tomás, a veces no, y le cae bien, ya sabemos que hay dos que le caen bien. Sí. Entonces tratar de moverse en esos dos, ¿cierto? A veces no podemos como tomar decisiones. Lo que nos entreguen, eso hay que darlo, entonces hay que trabajar con eso. O subir dosis o bajar dosis, porque no todos tienen los mismos recursos. Entonces a veces también hacemos esos ajustes. O lo cambiamos por uno que sabemos que estén entregando, pues como cuando los hay, cuando los hay. Cuando los hay. En este momento hay mucho desabastecimiento, Claudio, todavía, o qué te manifiestan ahí los pacientes. Hay muchas dificultades con eso. Hay muchas dificultades, sobre todo con los medicamentos que son para los síntomas o para el TDAH. Ujú. De las opciones que tenemos acá en Colombia, pues que estén estables, ninguna, o sea, van y vienen, van, hay uno, el otro no, pero cuando llega el otro ya no, pues está muy intermitente, ¿cierto? Pero en otras áreas también, pues no es solo psiquiatría. Ujú. Y en otros países también hay muchos problemas con esos medicamentos para el TDAH. Pues no es solo acá, solo que a nosotros nos afecta mucho
porque tenemos muy poquitas opciones. Ujú, Entonces, nos afecta bastante. En otros países tienen como unos genéricos, ujú. nosotros no. Entonces, Claudia, es ¿qué crees tú que se nos haya quedado por fuera dentro de lo que te, te cuestioné, te pregunté, que tú dijeras, no, pero venga que esto para estas personas que están hoy acá es fundamental? ¿Qué crees que nos haya quedado por ahí que nos quieras contar, hablar o que te parece importante? Yo creo que es como, o sea, si vemos dificultades, ¿cierto? No, no tener miedo en consultar, Ujú, porque pues por estos mitos, ¿cierto? Es ir a conversar. Yo a veces les digo a los papás, esto no es un contrato como a término indefinido, yo no soy la que mando, pues yo les propongo una solución y ya ellos toman la decisión si lo ensayan o no. Eh, entonces, como vencer ese temor, porque solo ir a conversar, a evaluar el niño y de ahí decidir si necesita o no necesita medicación. Y si la necesita, informarse muy bien con el psiquiatra qué puede pasar, qué no puede pasar, cuándo la debe quitar, ¿cierto? Si ellos ven algún signo de alarma, también hay que quitarla, no esperar a la próxima cita. Tener una muy buena comunicación, porque a veces no, es que le dio mucho sueño, yo no voy a volver por allá. Pero entonces el psiquiatra nunca supo que que es no le cayó bien. hacerle un cambio. Sí, total. Eso, Por que acá, hay otra opción. Dígame. por acá nos pregunta Joana Mil, ¿hay un tiempo máximo de uso de medicación? Todo como que depende. Por ejemplo, en trastornos de ansiedad, los protocolos dicen que se debe dejar un año. Después estamos hablando en trastornos de ansiedad también en niños pues y adolescentes con TEA. Se debe dejar un año después de la mejoría y ahí iniciar el desmonte. Igual en depresión, si es el primer episodio, ¿cierto? Si es el primer episodio depresivo, porque a veces ya nos llegan con el segundo episodio y es más largo o nos llegan como que ya han tenido episodios que no han sido tratados. Entonces Ujú, ahí sí es más largo, pues sobre todo si ha tenido ideación suicida, que es como muy grave, ujú. ¿cierto? Ya como para los síntomas de irritabilidad y eso, los consensos no son claros, pero la idea es como cada año reevaluar. Digamos que Exacto. se necesitó este año, porque uno con ellos maneja mucho lo que es el año escolar, ¿cierto? Claro. Como cómo va no hacer muchos cambios cuando ellos están, por ejemplo, en una etapa que en finales o que una presentación. Entonces uno a veces lo que hace es en vacaciones aprovechamos y hacemos el ensayo, ¿cierto? Entonces los ensayos se hacen continuamente. Y también si en algún momento aparece un efecto secundario, pues esa sería otra indicación, Ujú, ¿cierto? Pero es muy individual. Hay unas guías, pero es muy individual, ¿cierto? ujú. Listo, por acá dice Juan, bueno, Juan, ¿después de cuánto tiempo se estima que el medicamento debe estar actuando en el organismo? Eso depende también del medicamento. Entonces, hay unos medicamentos que se demoran más o menos 4 a 6 semanas en hacer efecto cuando uno llega a la dosis adecuada y siempre uno la inicia muy bajito, porque lo primero que vamos a evaluar es que lo tolere. O sea, primero no vamos a mirar que le sirvió o no le sirvió, sino que le caiga bien, Ujú, porque ahí es como vamos a asegurar que sí se lo siga tomando el niño, el adolescente y que la familia se sienta tranquila y se lo siga dando, ¿cierto? Eso ayuda a lo que nosotros llamamos adherencia al tratamiento, que se sientan tranquilos con él. Y ya después de eso, 4 a 6 semanas en hacer efecto. ujú, Otros medicamentos, por ejemplo, para el TDAH, hay algunos que tienen efecto como inmediato, aunque lo empezamos a dosis bajas, se empieza a ver que tienen un efecto inmediato y que dura poquito, ujú, que dura pues unas 4 horas y por eso se debe dar como un poquito más repetido, no en todo el día, sino de pronto en las mañanas, ¿cierto? Eso sí pueden tener un efecto inmediato y que uno ve que se va estabilizando en el tiempo, ¿cierto? ujú, Y hay otros que pueden ser no tan largo como 4 o 6 semanas, pero que uno ve que incluso 6 meses después todavía se notan mejorías, ujú, ¿cierto? Que pueden ser por el medicamento o porque el medicamento permite que las intervenciones sean como más fáciles, más efectivas, ¿cierto? ujú. Entonces,
Depende, pero siempre hay que darle tiempo, ¿cierto? Eso sí, para los efectos secundarios, si desde el principio los vemos con dosis pequeñas, pues después de 5 días, si no se han ido, eso no fue el medicamento, o sea, no es el medicamento para esa persona, ¿cierto? Hablabas ahorita en lo que nos estás contando de la adherencia al tratamiento. Claudia, ¿qué razones consideras tú que son las que no permiten que haya adherencia a los tratamientos muchas veces? Entonces, una es como los mitos, ¿cierto? Como tener esos mitos, tener miedo, no sentirse tranquilo con toda la razón, ¿cierto? Otra es de pronto la falta de supervisión, porque a veces pues son muy responsables los chicos y eso, pero lo ideal es que se supervise, ¿cierto? También por seguridad. Sí, Los efectos secundarios también son una causa de no adherencia, pues si no o sea, si eso me hace sentir peor en otras áreas, pues no me lo voy a tomar. ujú, Otra razón, de pronto ya que sí es muy específica de las personas con autismo, es como la presentación, ¿cierto? Y eso es algo que hay que preguntar. Si le gusta el jarabe, sí, si le claro. gusta, si es capaz de traer Sí. eso. Eso hay que preguntarlo, ¿cierto? Porque yo puedo pensar, es un niño, le va a mandar jarabe, es un adolescente, le va mejor con cápsulas. No, ¿cierto? Incluso con la melatonina, que es un poco más difundida y a veces la usan más espontáneamente. Hay unos que uno cree que se van a comer las gomitas. No. ¿Cierto? Entonces siempre preguntar y esa puede ser otra razón. Y otra que yo creo que es como la relación con el profesional. O Mm, sea, si uno no hace como esa, empatía. como, exacto, sí, si uno no genera confianza, si uno no le da el espacio a las familias para decir sí, no, o preguntar, a veces en las citas pues de algunas instituciones es más difícil, pues uno no tiene tanto el tiempo, eh, pero les puede dejar también videos, pues hay muchas cosas también, ¿cierto? Mm, Eso también es un problema que puede generar no adherencia, explicarles eso del tiempo, porque la gente dice, llevo una semana y sigo triste, lo va a dejar. No, eso se nos va a demorar. Entonces yo creo que esas son como las razones para la no adherencia, pues para los problemas de adherencia. la adherencia a los tratamientos. Aquí hay una pregunta que me parece interesante. ¿Existe algún banco de medicamentos? Cuando mi hijo le cambian medicamentos y me quedan disponibles, pienso que alguien los puede necesitar, si se pueden donar. ¿Hay un sitio